¿Listo? Asiento para que escuchemos a sus compañeras y compañeros. Listo. ¿Qué documentos les tocó, compañeras? Auditoría de desempeño 15-5-16B 00 del 07 del 0473 473-B. ¿De qué programa es? Es una auditoría que le hizo la Auditoría Superior de la Federación a la CONAGUA. ¿En qué programa? La cuenta pública 2015. ¿Cómo se llama el programa? La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Ajá. 2015. Y arriba dice, digo, déjenme acordarme porque no me acuerdo quién tiene el documento completo aquí. Está, es el programa Sustentabilidad Hídrica del Valle de México. Nada más que empieza con sustentabilidad. No dice programa, pero es un programa. Muy bien. ¿Qué encontraron? Bueno, aquí nos marca un mapita, sí, un cuadro sinóptico, en donde nos dice la importancia supuestamente desde cuándo, desde 1930, se vienen viendo la historia de cómo nace CONAGUA, ¿sí? Las grandes dificultades que ha tenido la Ciudad de México. Aquí habla nada más de la Ciudad de México y que nos va a fregar a todos los del Estado de México. Eso es lo que habla. Prepárense. ¿Por qué? Porque nos... Bueno, el documento es extenso, es un documento muy extenso porque en efecto hace todo un análisis, la fiscalización de la administración de CONAGUA y concretamente del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México que pertenece a la CONAGUA. Entonces es un documento extenso y como dice la compañera, en efecto trata de sintetizar el documento con una línea de tiempo, sobre todo es una línea de tiempo donde nos habla cómo nació CONAGUA, inclusive sus antecedentes, que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, lo que la fiscalización nos trata de decir con toda esta línea de tiempo es cómo CONAGUA ha sido rebasada totalmente por la sobreexplotación en el Valle de México. Y al final el documento ya lo que nos explica es una serie de deficiencias del trabajo, finalmente, por eso el nombre de la fiscalización. Lo que hace es fiscalizar y de alguna manera exponer dónde están las deficiencias. Entonces, así me permito rápidamente nada más a mencionar lo que el documento ya en su parte final expone como deficiencias. Fíjense, bueno, por ejemplo, menciona que la disponibilidad de agua natural per cápita de agua pasó de 18.035 metros cúbicos por habitante al año, no sé si está bien la lectura, así se menciona. En 1950 pasó a 152 metros cúbicos por habitante al año en el 2015, o sea, apenas hace 3 años. O sea, seguramente ahorita ya la situación es todavía más grave. Cifra calificada como de escasez extrema, de acuerdo con la ONU, que recomienda que la cantidad mínima debe ser de 5.000 metros cúbicos por habitante al año. Estamos hablando del Valle de México, donde nosotros estamos ubicados. Más adelante nos menciona por qué se ha dado esta situación, por qué CONAGUA de alguna manera ha sido rebasada y por lo tanto nosotros en la evaluación que sacamos pues, está reprobada, porque ha habido problemas de sobreexplotación en las cuencas, hay déficit, se encontraron en algunas cuencas agua salobre, agua contaminada. Todo ello CONAGUA no ha realizado nada, o lo ha sido rebasado. Nosotros mencionamos aquí o hacemos el rumor, bueno, pues hay corrupción, hay ineptitud, hay falta de presupuesto, etcétera, etcétera. El dictamen es igual, muy claro, menciona, por ejemplo, que la revisión permitió identificar que en 2015 la CONAGUA no implementó ni estableció declaratorias de rescate o reserva del agua. Más adelante, en el año de revisión, estamos en el 2015,
Conagua desconoció el volumen de agua residual generado y colectado en el Valle de México. Más adelante, la fiscalización evidenció que la comisión Conagua no dispuso de una programación integral para prevenir y controlar la contaminación. Podemos seguir mostrando las deficiencias, y aquí entonces tendrían la pregunta, no hay de otra. ¿A quién tendríamos nosotros que preguntar como ciudadanía? Pues a la Conagua. ¿Qué acciones emprenderá Conagua para atender, o en este caso ya en el pasado, porque ya es 2015, qué acciones implementó o emprendió Conagua para atender las deficiencias que este documento nos menciona? Aunque sabemos que no tiene la capacidad, ¿verdad? Porque desde que se inició, pues no tuvo la capacidad para organizar, para desempeñar su trabajo, ni para ir a observar. ¿Y cuántos millones de pesos se ha gastado sin hacer su trabajo? Porque eso es solo una cuenca. Son 13 regiones hidrológicas, esa es solo una. Entonces, esta es la más contaminada. Pero si en una no ha hecho nada, y la más sobreexplotada. Y la más sobreexplotada. Y no ha hecho su trabajo, pero sí se ha gastado el dinero. Y entonces, ¿a quién tendríamos que preguntarle para qué queremos a Conagua? Le voy a preguntar a Conagua y a la Auditoría Superior de la Federación qué fue lo que hizo Conagua con este dictamen que ellos emitieron, si atendió o no estos señalamientos y cómo los atendió. Vamos a ver. Son recomendaciones. Yo quisiera no sanciona la auditoría. poner un ejemplo para que vean ustedes la magnitud de cómo se ha venido sobreexplotando en esta zona que estábamos hablando nosotros, que es la cuenca del Valle de México. En 1947 ahí menciona que los pozos tenían una profundidad de 90 metros. Ahorita los pozos ya están teniendo una profundidad de más de 300 metros. Y al ratito pues ya vamos a encontrarlos de 500. Y entonces eso obviamente ¿qué implica para los ciudadanos y los comités autónomos? Que hay que reflexionarlo. ¿Tendremos o no tendremos la capacidad nosotros de seguir dando ese servicio? Porque realmente la sobreexplotación es a nivel general, como se está dando en esta. A nivel de cuenca. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver este mensaje que llega resultado de esa auditoría que se hicieron. Que hoy tenemos nosotros que organizarnos para presionar y que efectivamente se den políticas que tiendan, si no a solucionar esta cuestión, como dicen, a mitigarla de pérdida, ¿verdad? Y es que aquí el documento también nos dice que esto es una investigación realizada hasta 2015. ¿Y qué hay de los decretos que acaban de salir ahorita? ¿A dónde está ese fregadazo que nos va a pegar aparte de todo lo que ya estuvimos viendo? Si ya está mal, imagínense ahora con el levantamiento. O sea, sí, bueno, que bueno, y ahorita llegó a una conclusión particular, o sea, de echar a pelear a Conagua con Peña Nieto, decirle, ahora, ¿qué estás aceptando? Si está toda esta documentación, pues a ver, dile a que por qué está aprobando los decretos. Bueno, eso es algo que me nació ahorita así de... Bueno, según lo que les he escuchado y que tenemos nosotros, Sí, ya la tienen aguas subterráneas. No, son dos programas distintos. El de ellos es otro programa. ¿Es aguas superficiales? No, ese es de la sustentabilidad hídrica del Valle de México. Sí. Lo que Es pasa otro es programa. que este es únicamente del Valle de México. Ajá. El que nosotros tenemos es el de las 13 regiones. Así es. A Que nivel lo nacional. Así es, sería el Aguas nacional. subterráneas. Sí, Porque aguas Conagua maneja subterráneas. varios programas. Sí. Es uno y ese es otro. Por eso les dimos eso. Ese es solo del Valle de México y este es a nivel nacional. Son dos ejemplos. Pero de bueno, sí 200 tiene, metros. con respecto a lo que pregunta el profesor, es bueno, es que aquí el siguiente es específicamente sobre aguas subterráneas, Así es. aunque da datos de las cuencas. En el caso de es una cuenca solamente y estaríamos hablando de aguas de la cuenca. De no los dos, tanto no, de de aguas las dos. superficiales. Se habla en Los- ese documento sobre aguas subterráneas o superficiales. de las dos. De las dos. De las dos. Sí. Y aquí nos marca, ¿sí?, que una de las recomendaciones que hace es que tiene que vigilar, hacer proyectos para que la sustentabilidad del agua en la zona de Chalco a Mecameca
y la zona metropolitana, ¿sí?, se lleven a cabo toda esa limpieza en aguas para que pueda Ciudad de México existir. Entonces, quien vive en estas zonas, ya nos salgamos. Porque el ojito es para nosotros. Somos todos nosotros y lo bueno es que estamos capacitando. Se lo quieren llevar a la Ciudad de México. Todo. Tanto el agua sucia como el agua limpia. Y entonces ya podemos tener conceptos más claros sobre privatización. Cuando escuchamos privatización pensamos que va a llegar la Coca-Cola. No, o sea, el proyecto a largo plazo es justamente, ¿por qué tenemos a Conagua gastando tantos millones de pesos en esa infraestructura si no ha hecho planes, proyectos, no tiene información? O sea, ¿qué está haciendo? Y no se trata de que desaparezca Conagua, alguien va a tener que hacer ese trabajo. Se trata de exigirle a Conagua que rinda cuentas, que lo haga bien. Bueno, yo darles un poquito para que vean qué padre. En 1947 estaba en ese momento recursos hidráulicos. Bueno, en la Meca se formó nuestra red hidráulica, no la ha hecho con agua. Y ustedes den cuenta con comités comunitarios, con agua no ha invertido ni un peso. Entonces, ¿a dónde está lo que está diciendo él? Entonces, nosotros como pueblos tenemos que evidenciar eso. Yo tengo documento de desarrollo hídrico de antes de Conagua, de 1978, sellado y firmado por el ingeniero de que estaba en esos tiempos a cargo. Así que no digan que desde 1930 y tantos. Yo tengo un documento donde está desarrollo recursos hidráulicos. Sí, porque la zona aprobado. nace en 1947. Se supone que con agua se creaba para solucionar el problema y no lo ha solucionado. Muy bien, pues un aplauso para sus compañeros. Aunque nos chiflen al último. Este otro documento también es una auditoría. Hay 222 auditorías que le ha hecho la Auditoría Superior de la Federación a la Conagua entre 2000 y 2016. Nosotros como control estamos haciendo una investigación de las 222 auditorías. Cuando la tengamos lista se las vamos a compartir, pero lo que hemos visto hasta ahorita es desfalco y mal uso de recursos públicos. Entonces, el argumento de que la pobre Conagua no tiene dinero para hacer sus obras, se roban el dinero. Es mucho dinero. Por favor. Bueno, el documento que nos tocó revisar, como bueno ya mencionaron, es una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación y es específicamente para evaluar mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la Conagua para el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la protección de aguas subterráneas. Únicamente es de aguas subterráneas y se realizó una evaluación a las 13 regiones de las cuales está constituido el país. Algo que quiero agregar es que el nombre se llama así concretamente Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. O sea que es más genérico que el anterior y es un año después. Es más reciente. Adelante. Bueno, en esta se hizo la auditoría en la Conagua y bueno, menciona, ya son datos así concretos, porcentajes de prácticamente lo que no ha hecho Conagua y son sí datos alarmantes. Antes, a nosotros nada más nos tocó revisar de este informe las consecuencias sociales. Sí, solo las consecuencias sociales. Y bueno, emite muchos números, ¿verdad? Muchos números. Sí, adelante. Sí, por ejemplo, nos menciona la disponibilidad de las aguas subterráneas disminuye del 68.4% en los últimos 54 años, pasó de 2.062.6 milímetros por habitante por año en 1962
a 651 metros cúbicos por habitante por año en 2016. Y aquí nos dice que es porque los mantos acuíferos han sido sobreexplotados, pero no nos dice, una cosa que comentábamos es por el aumento de la población, pero también menciona las actividades económicas, pero no nos dice exactamente qué actividades son, si es a la industria, si es a la ganadería, o sea, no se especifica, solamente dice actividades económicas en general. Una aclaración es que este estudio que hace la CONAGUA refiere que se está haciendo en relación a los últimos 54 años. Por eso es que da datos del 62 a la fecha. ¿Sí? Entonces es ese lapso de tiempo en el que se hace el estudio y por eso está informando la CONAGUA. Solo en ese lapso, que son 54 años. Pero es el estudio que hace la auditoría. La auditoría, porque también aquí hay algo muy importante que dice que finalmente la CONAGUA no tiene datos. Este estudio lo hace la FAO. ¿Sí? Y entonces incluso también un dato alarmante que veíamos aquí es que solo fueron evaluados un 1.7 de los... Respecto de las 275.300 actividades de extracción de agua subterránea registradas. O sea, solo el 1.7%. O sea, CONAGUA solo puede supervisar el 1.7 según ellos porque no tienen personal y recursos, que no equivale a nada. Por eso es que hace uso de datos de la FAO. Por eso la FAO tiene que hacer eso porque ellos no tienen... La FAO les hace el trabajo. Sí, exactamente. Bueno, lo que menciona sobre la FAO es que CONAGUA no tiene información, o sea, ellos dicen nosotros no tenemos información y entonces a quien solicitan la información es a la FAO. Sin embargo, se supone que CONAGUA debería de tenerla y si no la tiene, pues recabarla, ¿no? O hacer lo que se necesite para que pueda funcionar y ni la tiene y ni hace nada. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que la CONAGUA no cumple su función? Entonces, ¿para qué existe? Tenemos que hacer una coalición entre todos, porque sí necesitamos una institución que regule, vigile y haga este trabajo. Si la CONAGUA no puede, que pongan otra, pero que haga su trabajo y deje de robar dinero, porque consume mucho dinero público y no está haciendo su trabajo. Ni siquiera es capaz de crear información. Tiene un sistema de información del agua que tiene datos muy generales, que ustedes los consultan y les aparecen mapas muy grandes donde uno no puede consultar información de su municipio o de su localidad. Entonces, cuando se necesita información, se lo tienen que preguntar a la FAO. ¿Saben ustedes que ya le dio el INAI un premio a CONAGUA por transparencia? Le iba a dar un segundo premio y no lo permitimos. Nos organizamos y varias organizaciones, fuimos como 35 organizaciones, ya no me acuerdo cuántas fuimos, que presentamos un pronunciamiento público y el INAI ya no le pudo dar un segundo premio a CONAGUA porque ya le iban a dar otro. Pero por transparencia, pero porque ahí hay colusión, pero no lo permitimos, está bien. Bueno, además de que no hace lo que le toca y eso, por ejemplo, también menciona que no publicó 99 decretos de veda. O sea, eso pues es muy importante, ¿no? O sea, no está protegiendo además el agua y bueno, lo que comentaba ahorita el compañero, además de eso, pues ahorita se levanta la veda de las bocas que están, que estaban protegidas, ¿no? Entonces, bueno, hay otros datos por aquí. Por ejemplo, dice que en el 2016, esto es muy importante, le asignaron 6 billones 184 millones 116.9 miles de pesos, lo que fue asignado a la CONAGUA en el 2016. Para nosotros. ¿Puedes repetir? 6 billones 184 millones 116.9 miles de pesos. Y el 80% se fue al aeropuerto. ¿A quién le rindió cuentas?
con agua de ese dinero. A nadie. Y bueno, ya finalmente, bueno, ya de estos datos que estuvimos revisando y analizando. Las preguntas, ¿verdad? Sí. Antes de las preguntas, porque no ha quedado claro cuáles son las consecuencias sociales. Con todos estos resultados, la Conagua informa que en una estimación dice que en 30 años las dificultades para la extracción, tratamiento y transportación del agua aumentarán debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso hídrico. Esta situación ocasionará, como ya ocurre en la actualidad, no solo hundimientos y deslaves en zonas pobladas, sino también un riesgo para la salud humana, la preservación del medio ambiente, así como la estabilidad social y el desarrollo económico del país. O sea, esas son las consecuencias sociales que la Conagua dice. La auditoría. Aquí dice, la Conagua estima que en 30 años las dificultades para la extracción, tratamiento, o sea, pudiese ser que sería más válido que lo dijera otra dependencia. Pero ellos mismos dicen que con todos estos datos que no sacaron ellos, sino que lo están tomando de la FAO, el riesgo es que en los próximos 30 años haya muchos problemas, pero que se ponga en riesgo la estabilidad social y el desarrollo económico del país. Pero mientras nos vamos a agarrar. Pues esas son las consecuencias sociales. Nuestra parte es consecuencias sociales respecto al informe individual del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2016. Eso no es lo preocupante, compañero. Aquí también nos está diciendo la Conagua en el 2015 que evaluó la calidad del agua del Valle de México e identificó a 5 acuíferos con agua dulce y 5 con salobres, así como 11 cuencas con agua contaminada y 2 con calidad aceptable. ¿Bien la magnitud? Sí. Ahora sí, las preguntas. Igual antes de las preguntas, ya al final de este documento, la misma auditoría emite algunas recomendaciones a la Conagua, y es ahí porque también salen algunas preguntas precisamente sobre esas recomendaciones. Bueno, ¿a quién le preguntamos? Pues directamente a Conagua y a la Secretaría de la Función Pública. Las preguntas para Conagua que planteamos sería: ¿qué seguimiento le da a esas recomendaciones que le hace la auditoría? ¿Qué sanciones se aplicaron? ¿Quién las efectuó? En referencia a los datos que arroja esta auditoría. ¿Qué se le hizo a los recursos? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Cómo fueron asignados? ¿Quién los usó? Con respecto a la Secretaría de la Función Pública, ¿cómo sancionó? Porque de hecho solamente se emiten las recomendaciones, pero no habla de una sanción. Entonces, pues si está todo esto que ha hecho mal y todo esto que también mencionaban los compañeros, pues que se le ha sancionado o qué. Sí, porque la Auditoría Superior de la Federación no puede sancionar. Entonces ahí quien tendría, la dependencia que tendría que sancionar sería la Secretaría de la Función Pública. Pero no hay que olvidar, compañeros, también que lo que nos ha dicho el profe Ricardo, que la Conagua es el igual de la representación por parte del Ejecutivo. O sea, el presidente de la República es la Conagua. Lo relacionado con el agua, pero tiene instancias también superiores. Depende de una secretaría, ¿no? La Secretaría de la Función Pública estaría sancionando a los servidores públicos que cometieron los errores. Y habría que presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando haya entre el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República y la Conagua existe una... La Semarnat. Porque la Conagua es un órgano descentralizado de la Semarnat. Está, digamos, sectorizado con la Semarnat, es medio ambiente. No, sí, y hago el comentario porque, como dice la compañera, las sanciones. ¿Quién lo va a sancionar? ¿Quién lo va a sancionar? ¿Quién también va a promover ¿cómo se llama? Que se haga esa sanción? Sí, el seguimiento, ¿no? También fue una pregunta, o sea,
qué sanciones y quién da seguimiento a esas sanciones, para que no se quede recomendaciones que le hizo. tanto de las recomendaciones La Secretaría de como la las Función sanciones. Pública, el órgano interno de control de la CONAGUA, y cuando sean delitos graves tiene que hacerse denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, como nadie ha vigilado lo que dice la auditoría, nadie le da seguimiento a las recomendaciones, pues no pasa nada. No prosperan. Si nosotros empezamos a preguntar, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Entonces se va a mover el mecanismo, aunque se tarda y es un monstruo, pero ahí va. Si hay mecanismos de sanción, hay que usarlos. ¿Okay? Muy bien, pues un aplauso para el objetivo de que ustedes supieran para qué sirve el acceso a la información y cómo lo pueden ejercer. ¿Sí? ¿Les sirvieron los documentos que les trajimos? Es información pública. Esa información, lo que queremos decirles, esa información está disponible públicamente. La diferencia es que nosotros ya sabemos dónde buscar. El chiste es que ustedes aprendan. Porque esa información, excepto el plan, que fue el que solicitamos y peleamos, lo demás está disponible públicamente. ¿Este plan cuál es? El plan hídrico del Estado 2014-2017 del Estado de México, pero tiene visión 2030. Todo lo que contiene Entonces estaba muy aparte de lo que está diciendo Conagua, que tiene el plan 2018. Ese es muy aparte de ahorita lo que tiene. Es así, se los digo rápidamente. Rápido, antes de darle la palabra a Jacobo. Acuérdense que hay un Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan del sexenio de Peña Nieto, que es 2014, 2015, 2018, más o menos. Perdón, 2014-2018. ¿Por qué? Porque se tardan un año en hacerlo. Después viene el Plan Nacional Hídrico, que lo hace la CONAGUA, es un plan nacional hídrico. Después, el país está dividido en 13 regiones hidrológico-administrativos y cada una de esas regiones tiene planes regionales. Si por planes no paramos. Y aparte, cada estado tiene su plan estatal hídrico, o como se llame, tiene diferentes nombres. Entonces, por planes, ¿saben cuál es el problema? Y además, por ejemplo, en la cuenca, en la subcuenca de los ríos Amecameque de la compañía tienen su plan de la región. En Chiapas, cada subcomisión de cuenca tiene su plan. Entonces, el problema es que ninguno de estos está articulado. Este se hizo solito y no tiene que ver con estos no tienen que ver con estos, cada quien dice lo que quiere, y tienen un común denominador, que es pobrecitos, no tienen dinero, necesitan recursos privados para eso. Pues bueno, hasta aquí quedamos, le doy la palabra a Jacobo.